Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos tenido, la fiebre. Es una señal de que tu cuerpo está trabajando duro para protegerse. Para la mayoría de los adultos, tener fiebre puede ser un fastidio, pero no suele ser motivo de gran preocupación. Normalmente desaparece en unos pocos días. Es evidente que la temperatura del cuerpo no es siempre la misma, cambia un poquito a lo largo del día. Suele ser más alta al caer la tarde. 37 grados Celsius es la cifra normal. Se considera fiebre una temperatura bucal de 37,8 grados Celsius o más. Algunas veces con 37,2 o 37,5 grados Celsius en la boca, dependiendo de la hora del día, ya podría ser un indicio de hipertermia. Factores como hacer ejercicio, emociones fuertes, comer, usar ropa abrigada o un ambiente caluroso y húmedo también pueden subir un poco tu temperatura. Tu cerebro tiene un termostato llamado hipotálamo que controla el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor en tu cuerpo. Cuando tu sistema inmunitario detecta una enfermedad como la gripe, el hipotálamo puede decidir subir esa temperatura, pues ayuda a combatir la infección. Pero las causas pueden ser variadas, aparte de las infecciones por virus o bacterias. Agotamiento por calor, algunas enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, ciertos tumores, algunos medicamentos como antibióticos o medicinas para la presión alta, o incluso algunas vacunas como las de la gripe o la del COVID. Incluso los coágulos de sangre pueden ser pirógenos. A veces, la fiebre puede ser el primer signo de una enfermedad más seria, como algunos tipos de cáncer. Si la fiebre se mantiene inexplicablemente por días o semanas, se le llama fiebre de origen desconocido o idiopática. Cuando tienes fiebre, puedes notar otros síntomas además de sentirte caliente. Puedes empezar a sudar, sentir escalofríos o temblar, tener dolor de cabeza, dolores musculares, perder un poco el apetito, sentirte irritable, deshidratado o débil. ¿Qué clases de termómetros hay? Los orales y los rectales suelen ser los más precisos para medir tu temperatura interna. Los de oído o de frente son más cómodos, pero también pueden ser menos exactos. Lo importante es que si le informas a un profesional de la salud de tu temperatura, también debes decirle qué tipo de termómetro usaste. ¿Qué se puede hacer en casa para sentirse mejor? Si tu fiebre es leve y no te sientes muy mal, quizás no necesites tratamiento. Lo principal es beber muchos líquidos como agua, sopas, queratina o incluso helados de agua y descansar. No te fuerces a comer si no tienes apetito. Si te sientes incómodo, vomitas, estás deshidratado o no puedes dormir bien, entonces es momento de considerar los febrífugos. La idea es bajar la fiebre para que te sientas cómodo, no eliminarla por completo. Hay que recordar que es un mecanismo de defensa. Puedes tomar medicamentos como paracetamol cada 4 a 6 horas o ibuprofeno cada 6 a 8 horas. La aspirina también es muy efectiva como antipirético en adultos. Asegúrate de tomar la dosis correcta consultando el prospecto. Y un consejo práctico, no te abrigues demasiado si tienes escalofríos. Al contrario, quítate el exceso de ropa. Tu habitación debe estar cómoda, ni muy fría ni muy caliente. Una capa de ropa ligera y una manta suave al dormir son suficientes. Un baño tibio o un paño húmedo pueden refrescarte, especialmente después de tomar el medicamento. Pero un detalle importante, no uses baños fríos, hielo o alcohol para frotar. Esto te enfría la piel, pero puede hacer que tu cuerpo tiemble y suba aún más la temperatura interna. ¿Cuándo es momento de llamar al médico o ir a emergencias? Es importante que consultes a tu facultativo si tu temperatura es de 39,4 grados Celsius o más. Pero aunque no llegue a ese nivel, si la fiebre viene acompañada de otros síntomas, puede necesitarse atención inmediata. Este es el caso si, además de fiebre, tienes un dolor de cabeza muy fuerte, un sarpullido nuevo o moretones inexplicables, sensibilidad inusual a la luz brillante, rigidez en el cuello o dolor al inclinar la cabeza hacia adelante, confusión, comportamiento extraño o problemas para hablar, vómitos que no paran, dificultad para respirar o dolor en el pecho, dolor abdominal, dolor al orinar, convulsiones, si no te puedes despertar fácilmente o te sientes muy confundido, si notas que tus uñas, lengua o labios se ponen morados, si la fiebre es de 40,5 grados Celsius o más,
a menos que baje rápidamente con tratamiento y te sientas bien. Si tu fiebre persiste por más de 48 a 72 horas, si tienes fiebres intermitentes durante una semana o más, aunque no sean muy altas, si tienes una enfermedad seria preexistente como problemas cardíacos, diabetes o problemas pulmonares crónicos, si tienes un problema con tu sistema inmunitario, ya sea por medicamentos o por alguna condición como el VIH-Sida, si viajaste recientemente a otro país. Finalmente, ¿podemos hacer algo para prevenir la fiebre? La mejor manera es reducir las posibilidades de contraer enfermedades infecciosas. Así que vacúnate según las indicaciones, por ejemplo contra la gripe y el COVID-19. Sigue las recomendaciones de salud pública sobre el uso de mascarillas y distancia. Lávate las manos con frecuencia, especialmente antes de comer, después de ir al baño, de estar en lugares concurridos o de tocar animales. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectante de manos. Trata de no tocarte la nariz, la boca y los ojos, ya que son puertas de entrada para virus y bacterias. Y cuando tosas o estornudes, cúbrete la boca y la nariz, preferentemente con el codo para no esparcir gérmenes. También evita compartir vasos, botellas de agua o utensilios con otras personas. Por resumir, la fiebre es una señal, no siempre un problema en sí. Escucha tu cuerpo y, si tienes dudas o te sientes muy mal, consulta a un médico. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que esa calentura no indique nada grave. Muchas gracias.